Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y como lo prometido es deuda, pues vamos a leer el capítulo 21 de la cuarta parte del segundo tomo de la obra titulada Capitalismo, Socialismo y Democracia de Joseph Schumpeter, publicada en Ediciones Folio en el año 96. Así que vamos allá. La teoría clásica de la democracia, el bien común y la voluntad del pueblo. La filosofía de la democracia del siglo XVIII puede ser compendiada en la siguiente definición. El método democrático es aquel sistema institucional de gestación de las decisiones políticas que realiza el bien común, dejando al pueblo decidir por sí mismo las cuestiones en litigio mediante la elección de los individuos que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad. Vamos a desarrollar lo que esto implica. Se sostiene, pues, que existe un bien común, faro orientador de la política, que siempre es fácil de definir y que puede hacerse percibir a toda persona normal por medio de la argumentación racional. No hay, por tanto, excusa para no verlo, ni hay, en realidad, ninguna explicación para la existencia de gente que no lo vea, a no ser por ignorancia, que puede ser eliminada, estupidez o interés antisocial. Además, este bien común implica respuestas definidas a todas las cuestiones, de forma que todo hecho social y toda medida adoptada o por adoptar puede clasificarse inequívocamente como bueno o buena, o malo o mala. Como todo el mundo tiene, por tanto, que estar de acuerdo, al menos en principio, hay también una voluntad común del pueblo, voluntad de todos los individuos con uso de razón, que se corresponde exactamente con el bien común o el interés común o el bienestar común. Lo único que puede ocasionar un desacuerdo, aparte de la estupidez y de los intereses siniestros, y explicar la existencia de una oposición, es una diferencia de opinión en cuanto a la rapidez con la que hay que llegar a la meta, la cual es común a casi todos. Así, cada miembro de la comunidad, consciente de esa meta, sabiendo lo que quiere y discerniendo lo que es bueno y lo que es malo, toma parte activa y responsablemente en el fomento del bien y en la lucha contra el mal, y todos los miembros juntos fiscalizan los negocios públicos. Es cierto que la dirección de algunos de estos negocios requiere aptitudes y técnicas especiales y han de ser, por tanto, confiados a especialistas que las posean. Sin embargo, esto no afecta al principio, porque estos especialistas actúan simplemente para llevar a efecto la voluntad del pueblo, exactamente igual que un médico actúa para llevar a efecto la voluntad del paciente, que es curarse. También es cierto que en una comunidad de cualquier magnitud, especialmente si acusa el fenómeno de la división del trabajo, sería sumamente inconveniente para todo ciudadano individual tener que ponerse en contacto con todos los demás ciudadanos con ocasión de cada cuestión pendiente, a fin de contribuir con su parte en el mando o gobierno. Será más conveniente reservar tan solo las decisiones más importantes para que se pronuncien sobre ellas los ciudadanos individuales, mediante el referéndum, por ejemplo, y dejar las demás a cargo de una comisión nombrada por ellos, esto es, a una asamblea o parlamento, y cuyos miembros se elegirían por sufragio popular. Esta comisión o cuerpo de delegados no representará, como hemos visto, al pueblo en un sentido jurídico, sino que lo representará en un sentido menos técnico. Interpretará, reflejará o representará la voluntad del electorado. Siendo numerosa esta comisión, puede desmembrarse, también por razones de conveniencia, en comisiones menores para las distintas secciones de los negocios públicos. Finalmente, entre estas comisiones menores habrá una para asuntos generales, principalmente para tratar de los asuntos corrientes de administración, llamada gabinete o gobierno, y dirigida posiblemente por un secretario general o cabeza de turco, esto es, por un primer ministro, como así se llama. Tan pronto como aceptemos todas las hipótesis formuladas por esta teoría de la política, o que estén implícitas en la misma, la democracia adquiere, en realidad, una significación inequívoca y no plantea ningún problema, a excepción del de cómo implantarla. Además, tenemos que sobreponernos a unos cuantos escrúpulos lógicos para poder añadir que,
En este caso, el sistema democrático no solo sería el mejor de todos los concebidos, sino que poca gente se preocuparía de tomar en consideración ningún otro. No es menos cierto, sin embargo, que estas hipótesis son otras tantas afirmaciones, de hecho, cada una de las cuales tendría que ser probada, si hemos de llegar a esa conclusión, y es mucho más fácil refutarlas. En primer lugar, no hay tal bien común, unívocamente determinado, en el que todo el mundo pueda estar de acuerdo o pueda hacérsele estar de acuerdo en virtud de una argumentación racional. Esto no se debe primordialmente al hecho de que algunos puedan querer cosas distintas del bien común, sino al hecho, mucho más fundamental, de que para los distintos individuos y grupos, el bien común ha de significar necesariamente cosas diferentes. Este hecho, oculto a los utilitaristas, a causa de la estrechez de su visión del mundo, de las valoraciones humanas, introducirá hendiduras en cuestiones de principio que no podrán reconciliarse mediante una argumentación racional, porque los valores últimos, nuestras concepciones de lo que deben ser la vida y la sociedad, están más allá de la categoría de la mera lógica. En algunos casos puede tenderse un puente sobre ellos, pero en otros casos no. Los americanos, que dicen: queremos que nuestro país se arme hasta los dientes para luchar en todo el globo por lo que consideramos justo. Y los americanos que dicen: queremos que nuestro país resuelva sus propios problemas, que es la única manera como puede servir a la humanidad. Están enfrentados por diferencias irreductibles de valores últimos que un compromiso solo podría mutilar y degradar. En segundo lugar, aun cuando resultase aceptable para todos un bien común suficientemente definido, como por ejemplo el máximo de satisfacción económica de los utilitaristas, esto no implicaría respuestas igualmente definidas para los problemas singulares. Las opiniones acerca de estos problemas podrían diferir hasta una extensión de importancia suficiente para producir la mayoría de los efectos de una discrepancia fundamental acerca de los mismos fines. Los problemas que se plantean a propósito de la evaluación de la satisfacción de las necesidades presentes frente a las futuras, incluso en el caso de la elección del socialismo frente al capitalismo, quedarían sin resolver después de la conversión de cada ciudadano singular, por ejemplo, al utilitarismo. La salud puede ser deseada por todos y, sin embargo, la gente puede discrepar en cuanto a la vacunación y la vasectomía, y así sucesivamente. Los padres utilitaristas de la teoría democrática no vieron toda la importancia de esto simplemente porque ninguno de ellos consideró seriamente una modificación sustancial del cuadro económico ni de los hábitos de una sociedad burguesa. Veían poco más allá del mundo de un herrero del siglo XVIII. En tercer lugar, sin embargo, como consecuencia de las dos proposiciones anteriores, el concepto particular de la voluntad del pueblo o de la volonté générale, adoptado por los utilitaristas, se desvanece en el aire, pues este concepto presupone la existencia de un bien común claramente determinado y discernible por todos. En contraposición a los románticos, los utilitaristas no tenían noción de esa entidad semimística dotada de una voluntad propia, esto es, de ese espíritu del pueblo, que tanto apreciaba la escuela histórica de la jurisprudencia. Derivaban ingenuamente su voluntad del pueblo de las voluntades de los individuos. Y a menos que haya un centro, el bien común, hacia el cual graviten todas las voluntades individuales, a largo plazo al menos no obtendremos ese tipo especial de volonté générale natural. El centro de gravedad utilitarista unifica, de una parte, las voluntades individuales, tiende a fundirlas, por medio de la discusión racional, en la voluntad del pueblo, y, de otra parte, confiere a la última la dignidad ética exclusiva pretendida por el credo democrático clásico. Este credo no consiste simplemente en un culto a la voluntad del pueblo como tal, sino que descansa sobre ciertos supuestos acerca del objeto natural de esta voluntad, objeto que es sancionado por la razón utilitaria. Tanto la existencia como la dignidad de esta especie de volonté générale desaparecen tan pronto como nos falta la idea del bien común, y ambos pilares de la teoría clásica se desmoronan en polvo inevitablemente.
Segunda parte. La voluntad del pueblo y la abolición individual. Por muy concluyentes que sean los argumentos anteriores contra esta concepción particular de la voluntad del pueblo, no deben impedirnos tratar de construir otra concepción más realista. No es mi intención poner en tela de juicio ni la realidad ni la importancia de los hechos sociopsicológicos en los que pensamos cuando hablamos de la voluntad de una nación. Su análisis es, ciertamente, el requisito previo para abrirse paso en el estudio de los problemas de la democracia. Sería preferible, sin embargo, no conservar esta expresión, porque tiende a oscurecer el hecho de que, tan pronto como hayamos separado la voluntad del pueblo de su connotación utilitarista, construimos no meramente una teoría diferente de la misma entidad, sino una teoría de algo completamente distinto. Tenemos toda la razón para estar en guardia contra los peligros que se ocultan en la senda de esos defensores de la democracia que, al mismo tiempo que reconocen en medida creciente los hechos del proceso democrático, bajo la presión de las pruebas que se van acumulando, tratan de ungir los resultados a que da lugar ese proceso con aceite sacado de las tinajas del siglo XVIII. Pero aunque todavía puede decirse que surge una especie de voluntad común o de opinión pública de la maraña infinitamente compleja de situaciones, voliciones, influencias, acciones y reacciones individuales y colectivas que entran en el proceso democrático, el resultado carecería no sólo de una unidad racional, sino también de sanción racional. La falta de unidad racional significa que, aunque desde el punto de vista del análisis el proceso democrático no es simplemente caótico, para el analista no es caótico nada que pueda traerse dentro del alcance de principios explicativos. Sin embargo, a no ser de una manera fortuita, los resultados no tendrían sentido por sí mismos, al modo que lo tendría, por ejemplo, la realización de cualquier fin o ideal. La falta de sanción racional significa que, puesto que esta voluntad no se acomoda ya a ningún bien, será ahora necesario, a fin de reclamar una dignidad ética para el resultado, replegarse en una confianza ilimitada en las formas democráticas de gobierno en cuanto tales, confianza que, en principio, tendría que ser independiente de la deseabilidad de los resultados. Como ya hemos visto, no es fácil colocarse en ese punto de vista, pero aun cuando nos pongamos en él, el abandono del bien común utilitarista nos deja entre las manos una buena cantidad de dificultades. En particular, subsiste todavía la necesidad práctica de atribuir a la voluntad del individuo una independencia y calidad racional que son completamente irreales. Si pretendemos sostener que la voluntad de los ciudadanos constituye per se un factor político que estamos obligados a respetar, primero es preciso que exista esta voluntad, es decir, tiene que ser algo más que un haz indeterminado de vagos impulsos que se mueven en torno a tópicos dados y a impresiones erróneas. Todo el mundo tendría que saber de un modo preciso lo que quiere defender. Esta precisión en las voliciones tendría que estar fundada en la capacidad para observar e interpretar correctamente los hechos que son directamente accesibles a cada uno para pasar por el tamiz de la crítica la información sobre los hechos que no lo son. Finalmente, de estas voliciones definidas y de estos hechos indagados tendría que derivarse una conclusión clara y rápida respecto a los problemas especiales conforme las reglas de la deducción lógica, y esto con un grado tan alto de eficiencia que pudiera sostenerse sin notorio absurdo que la opinión de un ciudadano sería aproximadamente tan buena como la de cualquier otro. Y todo esto tendría que realizarlo el ciudadano medio, por sí mismo e independientemente de la presión de los grupos y de la propaganda, pues las voliciones y las conclusiones que se imponen al electorado no pueden tenerse como datos últimos del proceso democrático. La cuestión de si estas condiciones se cumplen o no en la medida necesaria para hacer funcionar a la democracia no debe ser contestada por una afirmación precipitada ni por una negativa igualmente precipitada. Solamente puede ser contestada mediante una apreciación laboriosa de todo un laberinto de pruebas contradictorias.
Sin embargo, antes de ponernos a ello, quiero asegurarme de que el lector aprecia plenamente otro punto que ya he señalado. Repetiré, por tanto, que aun cuando las opiniones y deseos de los ciudadanos individuales fuesen datos perfectamente definidos e independientes a elaborar por el proceso democrático, y aun cuando todo el mundo actuase respecto de ellos con racionalidad y rapidez ideales, no se seguiría necesariamente que las decisiones políticas producidas por ese proceso, partiendo de la materia prima de esas voliciones individuales, representase algo que, en un sentido convincente, pudiera ser denominado voluntad del pueblo. Es, pues, no sólo concebible, sino muy probable, que las decisiones políticas a que se llegue mediante ese proceso no concuerden con lo que el pueblo quiere realmente, sobre todo cuando las voluntades están muy divididas. Tampoco puede negarse que se obtendrá, si no exactamente lo que el pueblo quiere, si al menos un compromiso honrado. Esto puede ser así. Las probabilidades de que esto suceda son mucho mayores cuando los problemas planteados son de índole cuantitativa y permiten una gradación, como cuando se plantea la cuestión de cuánto debe gastarse en ayuda a los parados, ya que todo el mundo propugna algún gasto para este fin. Pero cuando los problemas que se plantean son cualitativos, tales como los de si se ha de perseguir o no a los herejes o entrar o no en una guerra, el resultado obtenido puede disgustar, si bien por razones diferentes, igualmente a todo el pueblo, mientras que la decisión impuesta por un organismo no democrático podría resultar mucho más aceptable para el mismo. Esto se ilustrará mediante un ejemplo. Yo admito que el gobierno de Napoleón, cuando era primer cónsul, puede clasificarse de dictadura militar. Una de las necesidades políticas que más presionaban por el momento era un concierto religioso que aclarase el caos dejando por la revolución y el directorio y llevase a la paz a millones de corazones. Esto lo consiguió Napoleón mediante una serie de golpes maestros que culminaron en el concordato con el Papa en 1801 y los artículos orgánicos en 1802, que, reconciliando lo irreconciliable, dieron justamente la debida cantidad de libertad al culto religioso, al mismo tiempo que mantenían con vigor la autoridad del Estado. También reorganizó y refinanció la Iglesia Católica Francesa, resolvió la delicada cuestión del clero constitucional y puso en marcha la nueva ordenación de la manera más favorable con un mínimo de fricción. Si ha habido alguna vez una medida política que responda eficazmente a un deseo específico de un pueblo, esta ordenación proporciona uno de los mejores ejemplos de la historia. Esto tiene que resultar notorio para todo el que contemple la escritura clasista de la Francia de la época y se confirmará plenamente por el hecho de que esta política eclesiástica contribuyó grandemente a la popularidad casi universal de que gozó el régimen consular. Pero es difícil ver cómo podría haber sido obtenido este resultado de una manera democrática. El sentimiento antieclesiástico no había muerto, y no estaba en modo alguno confinado a los jacobinos vencidos. Las personas de esta convicción, o sus dirigentes, no podían de ningún modo haber concertado un compromiso de esa extensión. En el otro extremo de la escala se extendía rápidamente una fuerte ola de furioso sentimiento católico. Los que compartían este sentimiento, o los dirigentes que dependían de su buena voluntad, no podrían haberse detenido en el límite napoleónico. En especial, no podrían haber tratado tan firmemente con la Santa Sede, para la cual no habría habido, además, ninguna razón para ceder en vista del sesgo que tomaban las cosas. Y la voluntad de los campesinos, que ante todo querían sus sacerdotes, sus iglesias y sus procesiones, habría sido inhibida por el miedo muy natural de que la solución revolucionaria del problema de la tierra podría peligrar una vez que el clero, especialmente los obispos, estuviesen de nuevo en su silla. El resultado más probable de cualquier intento de resolver la cuestión democráticamente habría sido una situación de estancamiento o de lucha interminable que engendraría una creciente irritación.
pero Napoleón pudo resolverla razonablemente, precisamente porque todos estos grupos, que no habrían podido abandonar sus puntos de vista por su propio acuerdo, podían y querían al mismo tiempo aceptar la ordenación, si esta ordenación les era impuesta. Este no es, por supuesto, un ejemplo aislado. Si los resultados que se muestran a largo plazo satisfactorios para el pueblo en general constituyen una prueba de gobierno para el pueblo, el gobierno por el pueblo, tal como lo concebía la teoría clásica de la democracia, dejaría a menudo de satisfacerla. Tercera parte. La naturaleza humana en la política. Falta por contestar nuestra cuestión acerca de la certidumbre e independencia de las voliciones de los votantes, de su capacidad de observación e interpretación de los hechos y de su aptitud para deducir de una manera clara y rápida las consecuencias racionales de ambas cosas. Este tema pertenece a un capítulo de psicología social que podría titularse La naturaleza humana en política. Durante la segunda mitad del siglo pasado, la idea de la personalidad humana como una unidad homogénea y la idea de una voluntad como el móvil principal de la acción se han ido desvaneciendo cada vez más. Incluso antes de los tiempos de Théodule Ribot y de Sigmund Freud. En particular, estas ideas han ido desestimándose progresivamente en el campo de las ciencias sociales, donde cada vez recibe más atención la importancia de los elementos extrarracionales o irracionales de nuestra conducta, como atestigua el Traité de Sociologie de Pareto. De las muchas pruebas que se han acumulado contra la hipótesis de la racionalidad, únicamente voy a mencionar dos de ellas. Una, a pesar del trabajo posterior, mucho más cuidadoso, puede seguirse asociando al nombre de Gustave Le Bon, el fundador o al menos el primer exponente efectivo de la psicología de las multitudes, Psychologie des Foules. Al poner de manifiesto, si bien exagerándolas, las realidades del comportamiento humano bajo la influencia de la aglomeración, especialmente la súbita desaparición en un estado de excitación de los frenos morales y de los modos civilizados de pensar y de sentir, la súbita erupción de impulsos primitivos, de infantilismos y tendencias criminales, nos enfrentó con hechos siniestros que todo el mundo conocía, pero que nadie quería ver. Y con ello dio un serio golpe a la concepción de la naturaleza humana, en la que se basaba la teoría clásica de la democracia y la creencia popular democrática acerca de las revoluciones. Sin duda, hay mucho que decir sobre la estrechez de la base fáctica de las conclusiones de Le Bon, que, por cierto, no se acomoda nada bien al comportamiento normal de una multitud inglesa o angloamericana. Los críticos, especialmente aquellos que no simpatizaban con esta rama de la psicología social, no dejaron de sacar partido de sus puntos vulnerables. Pero, de otra parte, no hay que olvidar que los fenómenos de psicología de las multitudes no están confinados en modo alguno a las turbas que bullen en las calles estrechas de una ciudad latina. Todo parlamento, toda comisión, todo consejo de guerra compuesto de una docena de generales sexagenarios muestra, aunque sea en una forma atenuada, alguno de los rasgos que aparecen tan claramente en el caso de la chusma, especialmente un sentido de responsabilidad reducido, un nivel inferior de energía intelectual y una sensibilidad mayor para las influencias extralógicas. Además, esos fenómenos no quedan limitados a una multitud, en el sentido de una aglomeración física de mucha gente. Los lectores de periódicos, los radioescuchas, los miembros de un partido, aun cuando no estén reunidos físicamente, tienen una enorme facilidad para transformarse en una multitud psicológica y para llegar a esta situación de frenesí en la que un intento de argumentación racional no hace más que avivar los espíritus animales. La otra fuente de prueba desilusionadora que voy a mencionar es mucho más humilde. De ella no mana sangre, tan solo mana dislate. Los economistas, al aprender a observar los hechos de un modo más preciso, han comenzado a descubrir que los consumidores, aun en los actos más corrientes de la vida diaria,
no viven plenamente de acuerdo con la idea que solían mantener acerca de ellos los libros de texto de economía. De una parte, sus necesidades no son apenas definidas, y sus acciones a propósito de estas necesidades no son apenas racionales ni apresuradas. De otra parte, son tan sensibles a la influencia de la propaganda y de otros métodos de persuasión que a menudo parece que son los productores los que les dictan su voluntad en vez de ser mandados por ellos. La técnica de la propaganda de éxito es particularmente instructiva. Es cierto que casi siempre hay alguna apelación a la razón, pero una simple afirmación, repetida con frecuencia, tiene más peso que un argumento racional, y otro tanto ocurre con el ataque directo a lo subconsciente, que toma la forma de intentos de evocar y cristalizar asociaciones agradables de una naturaleza plenamente extrarracional y con mucha frecuencia sexual. La conclusión, aunque obvia, debe ser deducida con cuidado. El curso ordinario de las decisiones que se repiten a menudo en el individuo está sometido a la influencia saludable y racionalizadora de sus experimentos favorables y desfavorables. Está también bajo la influencia de móviles e intereses simples y nada problemáticos, que tan solo ocasionalmente sufren perturbación por excitaciones. Históricamente, el deseo de los consumidores en cuanto al calzado puede haber sido configurado, al menos en parte, por la acción de un productor que les ofrecía zapatos atractivos y hacía propaganda de ellos. Sin embargo, es en todo tiempo una necesidad auténtica, cuya precisión se extiende más allá de los zapatos en general, y cuya experimentación prolongada ha eliminado muchas de las irracionalidades que pueden haberla rodeado originariamente. Además, bajo el estímulo de esos móviles simples, los consumidores aprenden a obrar en ciertas cosas, casas, automóviles, conforme al consejo de expertos imparciales, y ellos mismos se hacen expertos en otras. Es sencillamente incierto que las amas de casa sean engañadas fácilmente en cuestiones de artículos alimenticios, artículos domésticos conocidos y de vestido. Y como todo vendedor sabe, por propio escarmiento, la mayoría de ellas insisten en el artículo exacto que quieren, sin apartarse de su idea. Esto aparece de un modo aún más manifiesto si se observa el del lado de los productores. Es indudable que un fabricante puede ser indolente, un mal juzgador de las oportunidades comerciales o incompetente por otra causa, pero hay un mecanismo eficaz que le hará reformarse o le eliminará. El taylorismo se basa en realidad en el hecho de que el hombre puede ejecutar operaciones manuales durante miles de años y no obstante seguirlas realizando de un modo ineficiente. Pero ni la intención de obrar lo más racionalmente posible, ni una presión constante hacia una mayor racionalidad pueden ponerse en duda, cualquiera que sea el nivel de actividad industrial o mercantil que contemplemos. Y así acontece con la mayoría de las decisiones de la vida diaria que caen dentro del pequeño campo que abarca la mente del ciudadano individual con un pleno sentido de su realidad. Grosso modo, comprende las cosas que conciernen directamente a él, a su familia, a sus negocios, a sus aficiones, a sus amigos y enemigos, a su municipio o barrio, a su clase, iglesia, sindicato o a cualquier otro grupo social del que sea un miembro activo. Esto es, las cosas que están bajo su observación personal, las cosas que le son familiares independientemente de lo que le diga su periódico, las cosas en las que puede influir directamente o puede dirigir y por las que desarrolla la especie de responsabilidad engendrada por toda la relación directa entre la línea de conducta seguida y sus efectos favorables o desfavorables. Repetimos una vez más, la precisión y la racionalidad en el pensamiento y la acción no están garantizados por su familiaridad con los hombres y las cosas, ni por ese sentido de la realidad y de la responsabilidad. Para esto serían necesarias otras condiciones que a menudo dejan de cumplirse. Por ejemplo, generación tras generación puede padecer por un comportamiento irracional en materia de higiene y, no obstante, dejar de relacionar sus sufrimientos con hábitos nocivos. En tanto que esta relación no se establezca,
Las consecuencias objetivas, por muy regulares que sean, no producirán, por supuesto, una experiencia subjetiva. Así ha resultado increíblemente difícil para la humanidad llegar al conocimiento de la relación existente entre el contagio y las epidemias. Los hechos la señalaban con una claridad que a nosotros nos parece inequívoca. Sin embargo, al final del siglo XVIII, los médicos no hacían casi nada para evitar que las personas atacadas de enfermedades infecciosas, tales como sarampión o viruelas, estuviesen en contacto con las demás. Y es de suponer que las cosas tienen que ser todavía peores cuando no solo haya incapacidad, sino también repugnancia a conocer las relaciones causales, o haya intereses que luchen en contra de que se reconozcan. No obstante, y a pesar de todas las limitaciones que se imponen, hay para todos, dentro de un horizonte mucho más amplio, un campo más reducido que difiere ampliamente en extensión según los distintos grupos o individuos y está limitado por una zona ancha más bien que por una línea sutil, que se distingue por su sentido de la realidad o familiaridad o responsabilidad. Y este campo alberga aboliciones individuales relativamente definidas. Estas pueden parecernos a veces ininteligentes, estrechas y egoístas, y puede no resultar claro para todos por qué, cuando se trata de llegar a las decisiones políticas, hemos de prestar culto a sus altares, y todavía menos por qué hemos de sentirnos obligados a contar como una unidad de cada uno de ellos y a ninguno como más de una unidad. Si no obstante decidimos rendir culto a la voluntad del pueblo, no encontraremos al menos el altar vacío. Ahora bien, esta relativa precisión de las voliciones y esta racionalidad del comportamiento no desaparecen súbitamente al apartarnos. En la casa y los negocios, en las inquietudes de la vida diaria que nos educan y nos disciplinan. En el reino de los negocios públicos hay sectores que están más al alcance de otros de la mente del ciudadano. Esto es aplicable en primer lugar a los asuntos locales, pero incluso ahí encontramos una capacidad limitada para discernir los hechos, una disposición limitada para actuar de acuerdo con ellos, un sentido limitado de responsabilidad. Todos nosotros conocemos al hombre, a menudo muy buen modelo, que dice que la administración local no es cosa suya, y se encoge de hombros indiferente ante prácticas que antes de padecerlas en su propia oficina preferiría morir. Los ciudadanos de espíritu elevado y disposiciones exhortatorias que predican la responsabilidad de los electores o contribuyentes individuales descubren invariablemente el hecho de que este elector o contribuyente no se siente responsable por lo que hacen los políticos locales. Con todo, el patriotismo local puede ser un factor muy importante para el funcionamiento de la democracia, especialmente en las comunidades no demasiado grandes para impedir el contacto personal. En muchos aspectos, los problemas de una ciudad son también afines a los de un concern industrial. El hombre que comprende estos últimos comprende también los primeros hasta un cierto grado. El fabricante, el tendero o el obrero no necesitan salir de su mundo para tener una opinión defendible racionalmente, que puede ser, por supuesto, acertada o errónea, sobre la limpieza de las calles o el emplazamiento de los mercados. En segundo lugar, hay muchas controversias nacionales que atañen a los individuos y los grupos tan directa e inequívocamente como para dar origen en ellos a aboliciones perfectamente auténticas y definidas. El ejemplo más importante lo constituyen aquellas medidas que llevan consigo una ventaja pecuniaria y personal para los electores individuales y para los grupos de electores, tales como los pagos directos, los aranceles aduaneros de protección, la política de protección de la plata, etc. Una experiencia que se remonta a la antigüedad muestra que los electores reaccionan casi siempre de una manera rápida y racional ante toda oportunidad de esta naturaleza, pero la teoría clásica de la democracia tiene, evidentemente, poco que ganar de muestras de racionalidad de esta índole. Los electores demuestran con ellas ser jueces malos e incluso corrompidos de tales decisiones, y a menudo demuestran ser malos jueces,
de sus propios intereses a largo plazo, pues es tan solo la promesa a corto plazo lo que toman en consideración políticamente y la racionalidad a corto plazo la única que prevalece efectivamente. Sin embargo, cuando nos alejamos de las preocupaciones de la familia y de la oficina y nos internamos en las regiones de los negocios nacionales e internacionales que carecen de un nexo directo e inequívoco con aquellas preocupaciones privadas, la abolición individual, el conocimiento de los hechos y el método de inferencia dejan pronto de desempeñar el papel que les atribuye la teoría clásica. Lo que más me sorprende de todo, y lo que me parece que es la médula de todas las dificultades, es el hecho de que se haya perdido por completo el sentido de la realidad. Normalmente, las grandes cuestiones políticas comparten su lugar en la economía espiritual del ciudadano típico, con aquellos intereses de las horas de asueto que no han alcanzado el rango de aficiones, y con los temas de conversación irresponsable. Estas cosas parecen aquí fuera de lugar, no son nada parecido a una propuesta de negocios. Los peligros pueden no materializarse en absoluto, y, si se materializasen, no se mostrarían demasiado graves. El ciudadano tiene, en el fondo, la impresión de moverse en un mundo ficticio. En este sentido limitado de la realidad explica no solo un sentido limitado de la responsabilidad, sino también la falta de voliciones efectivas. Cada uno tiene, por supuesto, frases propias y deseos e ilusiones y quejas propias. Especialmente tiene cada uno sus preferencias y sus aversiones. Pero ordinariamente esto no corresponde a lo que llamamos una voluntad, esto es, la contrapartida psíquica de una acción responsable y consciente de su finalidad. En efecto, para el ciudadano particular que medita sobre los asuntos nacionales, no hay lugar para una voluntad tal ni para ninguna labor que pueda desarrollar. Es miembro de una comisión incapaz de funcionar, de la comisión constituida por toda la nación, y por ello es por lo que invierte menos esfuerzo disciplinado en dominar un problema político que en una partida de bridge. El debilitamiento del sentido de la responsabilidad y la falta de voliciones efectivas explican a su vez esta ignorancia del ciudadano corriente y la falta de juicio en cuestiones de política nacional y extranjera, que son más sorprendentes, si esto puede sorprender, en el caso de que personas instruidas y de personas que actúan con éxito en situaciones de la vida ajenas a la política, que en el caso de personas poco instruidas y de condición humilde. Estos privilegiados disponen de una información abundante y fácilmente accesible, pero esta ventaja no parece servirles de nada y tampoco debemos maravillarnos por ello. Solo necesitamos comparar la actitud de un abogado en su informe y la actitud del mismo abogado frente a las exposiciones de la situación política que presenta su periódico para ver cómo se desenvuelve. En el primer caso, el abogado está capacitado para apreciar la relevancia jurídica de los hechos por los años de trabajo consciente de su finalidad que ha realizado bajo el estímulo definido del interés por su competencia profesional. Bajo un estímulo no menos poderoso, concentra sus conocimientos, su intelecto y su voluntad en el contenido del informe. En el segundo caso, no se ha tomado la molestia de capacitarse, no se preocupa de digerir la información, ni de aplicarle los cánones de la crítica que también sabe manejar, y se impacienta ante una argumentación larga o complicada. Todo esto viene a poner de manifiesto que, sin la iniciativa que desarrolla la responsabilidad directa, persistirá la ignorancia política, aun cuando el público disponga de la información más abundante y completa. Persiste a pesar de los meritorios esfuerzos que se hacen para ir más allá de la presentación de conferencias, clases y grupos de discusión. Los resultados no son nulos, pero son escasos. No puede hacerse remontar la escala al público. Así pues, el ciudadano normal desciende a un nivel inferior de prestación mental tan pronto como penetra en el campo de la política. Argumenta y analiza de una manera que él mismo calificaría de infantil si estuviese dentro de la esfera de sus intereses efectivos.
se hace de nuevo primitivo. Su pensamiento se hace asociativo y efectivo. Y esto lleva consigo dos consecuencias ulteriores deplorables. En primer lugar, aun cuando no hubiese grupos políticos que tratasen de influir sobre el ciudadano corriente, éste tendería en la cuestión política a someterse a prejuicios e impulsos extrarracionales o irracionales. La debilidad del proceso racional que él aplica a la política y a la falta de dominio lógico efectivo de los resultados a que llegan bastarían por sí para explicar esto. Además, por la simple consideración de que no es nadie en esto, reflejará sus exigencias morales habituales y cederá a impulsos oscuros que las condiciones de la vida privilegiada le ayudarán a reprimir. Pero en cuanto al buen criterio o racionalidad de sus inferencias y conclusiones, este puede ser tan malo como abandonarse a una explosión de generosa indignación. Ello le haría aún más difícil ver las cosas en sus debidas proporciones e incluso ver más de un aspecto de una cosa al mismo tiempo. De ahí el que, si sale una vez de su vaguedad habitual y muestra la voluntad definida que postula la teoría clásica de la democracia, es muy probable que resulte más ininteligente e irresponsable de lo que es habitualmente. En ciertas coyunturas puede esto resultar fatal a su país. En segundo lugar, sin embargo, cuanto más débil sea el elemento lógico de la formación de la opinión pública y más completa la falta de crítica racional, de la influencia racionalizadora de la experiencia y la responsabilidad personales, mayores son las oportunidades para los grupos que persiguen fines interesados. Estos grupos pueden estar integrados por políticos profesionales o por defensores de un interés económico o por idealistas de una u otra especie o por personas simplemente en poder en escena o por personas interesadas simplemente en poner en escena y dirigir las representaciones políticas. La sociología de tales grupos es irrelevante para el presente argumento. El único punto que interesa aquí es que, siendo como es la naturaleza humana en la política, son capaces de configurar la voluntad del pueblo e incluso de crearla dentro de unos límites muy amplios. La voluntad que observamos al analizar los procesos políticos no es ni con mucho una voluntad auténtica, sino una voluntad fabricada. Y con frecuencia, este artefacto es lo único que corresponde a la volonté générale de la teoría clásica. En cuanto que esto es así, y la voluntad del pueblo es el producto y no la fuerza propulsora del proceso político. Los procedimientos para fabricar los problemas que apasionan a la opinión y a la voluntad popular acerca de estos problemas son similares exactamente a los que se emplean en la propaganda comercial. En estos encontramos los mismos esfuerzos por llegar a un contacto con lo subconsciente. Encontramos la misma técnica de crear asociaciones favorables y desfavorables, que son más eficaces cuanto menos racionales sean. Encontramos las mismas evasivas y reticencias y el mismo ardid para crear un convencimiento a fuerza de afirmaciones reiteradas, que tienen éxito precisamente en la medida en que evitan la argumentación racional y que amenazarían despertar las facultades críticas del pueblo, y así sucesivamente. Solo que todas estas trabas tienen infinitamente más alcance en la esfera de los negocios públicos que en la esfera de la vida privada y profesional. El retrato de la muchacha más bella que haya existido jamás resultará a la larga ineficaz para mantener las ventas de un cigarrillo malo. En el caso de las decisiones políticas, no hay ninguna salvaguardia tan eficaz. Muchas decisiones de importancia funesta son de tal índole que hace imposible al público hacer experimentos con ellas en sus ratos de ocio y a un costo moderado. Aun cuando esto fuese posible, no es fácil, sin embargo, llegar por regla general a un juicio, como en el caso del cigarrillo, porque los efectos son menos fáciles de interpretar. Pero tales artificios vician también
en una extensión completamente desconocida en el campo de la propaganda comercial, aquellas formas de la propaganda política que declaran dirigirse a la razón. Para el observador, la apelación antirracional o, en todo caso, extrarracional al subconsciente y la indefensión de la víctima frente a la misma destacan con más claridad cuando dicha apelación está encubierta tras los hechos y argumentos. Ya hemos visto más arriba por qué es tan difícil difundir entre el pueblo una información imparcial acerca de los problemas políticos y las inferencias lógicamente correctas de la misma, y por qué esa información y argumentos sobre cuestiones políticas tan solo se toman en consideración cuando concuerdan con las ideas preconcebidas del ciudadano. Por regla general, sin embargo, estas ideas no son bastante definidas para determinar conclusiones especiales. Como ellas mismas pueden ser fabricadas, una argumentación política eficaz implica casi inevitablemente el intento de moldear las premisas volitivas existentes en una forma especial y no simplemente el intento de complementarlas o de ayudar al ciudadano a formar su posición. Así pues, lo más probable es que la información y los argumentos que se presentan como pruebas irrefutables estén al servicio de una intención política. Como lo primero que el hombre hace por su ideal o por su interés es mentir, es de esperar, y de hecho así lo encontramos, que en materia política la información eficaz esté casi siempre adulterada o seleccionada, y que el razonamiento eficaz consista principalmente en tratar de exaltar ciertas afirmaciones a la dignidad de axiomas y borrar otras de la lista, con lo que se viene a parar a la psicotecnia mencionada más arriba. El lector que me crea indebidamente pesimista, el lector que me crea indebidamente pesimista no tiene más que preguntarse si ha oído o no alguna vez, o ha dicho él mismo, que este o aquel hecho embarazoso no debe ser referido en público, o que una cierta línea de razonamiento, aunque válida, es indeseable. Si los hombres que, con arreglo a la pauta individual, son perfectamente honorables o incluso de espíritu elevado, se avienen con las implicaciones de estos subterfugios, ¿no muestran con ello lo que piensan acerca de los méritos e incluso de la existencia de la voluntad del pueblo? Hay, por supuesto, límites para todo, y hay mucho de verdad en el dicho de Jefferson de que el pueblo es, en definitiva, más inteligente de lo que puede serlo un individuo singular, o en el de Lincoln acerca de la imposibilidad de tener engañado siempre a todo el pueblo. Pero ambos dichos subrayan el aspecto a largo plazo del problema de una manera muy significativa. No hay duda que puede argumentarse que, dando tiempo a la psique colectiva, desarrollará opiniones que nos sorprenderán a menudo por su carácter sumamente razonable e incluso por su perspicacia. Sin embargo, la historia consiste en una sucesión de situaciones a corto plazo que pueden alterar para siempre el curso de los acontecimientos. Si a corto plazo puede engañarse a todo el mundo y conducirlo paulatinamente a algo que realmente no quiere, y si este no es un caso excepcional que podamos permitirnos pasar por alto, entonces ninguna cantidad de sentido común retrospectivo alterará el hecho de que, en realidad, el pueblo no plantea ni decide las controversias, sino que estas cuestiones que determinan su destino se plantean y deciden normalmente para el pueblo. El amante de la democracia, más que nadie, tiene toda la razón al aceptar este hecho y defender así su credo contra los calumniadores que lo acusan de estar basado en una engañifa. Cuarto, razones de la supervivencia de la teoría clásica. Pero ¿cómo es posible que una teoría tan patentemente contraria a los hechos haya sobrevivido hasta nuestros días y continúe ocupando su lugar en el corazón del pueblo y en el lenguaje oficial de los gobiernos? Los hechos que la contradicen son conocidos por todos. Son conocidos de todos. Todo el mundo los reconoce con una franqueza completa y a menudo cínica. Su base teórica, el racionalismo utilitarista, está muerta. Nadie la acepta como teoría correcta del cuerpo político.
Sin embargo, esta pregunta no es difícil de responder. En primer lugar, aunque la teoría clásica de la acción colectiva no puede ser apoyada por los resultados de un análisis empírico, está apoyada fuertemente por aquella asociación con la fe religiosa, sobre la cual he llamado ya la atención. Esto puede no ser obvio a primera vista. Los maestros del utilitarismo eran todo menos religiosos, en el sentido habitual de la expresión. Ellos se creían, efectivamente, antirreligiosos, y eran así considerados casi universalmente. Estaban orgullosos de su actitud, que ellos creían que era precisamente no metafísica, y no tenían ninguna simpatía por las instituciones religiosas y por los movimientos religiosos de su tiempo. Pero no tenemos más que dirigir otra mirada al cuadro que trazaron del proceso social para descubrir que contenía rasgos esenciales de la fe de la cristiandad protestante, y que, en realidad, su doctrina derivaba de esa fe. A los intelectuales que habían abandonado su religión, el credo utilitarista les proporcionaba un sustitutivo de aquella. Para muchos de los que habían conservado su fe religiosa, la teoría clásica se convirtió en el complemento de la misma. Transpuesta así en las categorías de la religión, esta teoría, y por consiguiente la especie de convicción democrática que se basa en ella, cambia su misma naturaleza. Ya no hay necesidad de detenerse ante escrúpulos lógicos acerca del bien común y de los valores últimos. Todo esto nos es dado por el plan del Creador, cuyo propósito define y sanciona todo. Lo que antes parecía indefinido o inmotivado es de repente perfectamente definido y convincente. La voz del pueblo, por ejemplo, es ahora la voz de Dios. O tomemos la igualdad. Su significado preciso permanece dudoso y apenas hay justificación racional para exaltarla como postulado, en tanto que nos movemos en la esfera del análisis empírico. Pero la cristiandad alberga un fuerte elemento igualitario. El Redentor murió por todos. Él no hizo diferencias entre los individuos de los distintos estatus sociales. Al obrar así, atestiguó que el valor intrínseco del alma individual, un valor que no admite gradaciones. ¿No es esto una sanción? Y a mi parecer, la única sanción posible de la fórmula cada uno cuenta como uno. Nadie cuenta más de uno. Nadie cuenta como más de uno. Una sanción que vierte un significado supraterreno en los artículos del credo democrático para los que no es fácil encontrar ninguna otra. Esta interpretación no abarca, por supuesto, todo el terreno. Sin embargo, hasta donde llega, parece explicar muchas cosas que de otro modo quedarían sin explicar y, en realidad, sin sentido. Especialmente explica la actitud del creyente frente a la crítica. Nuevamente, lo mismo que en el caso del socialismo, la disidencia fundamental es considerada no solo meramente como un error, sino como un pecado. Es causa no meramente de un contraargumento lógico, sino también de la indignación moral. Podemos plantear nuestro problema de un modo diferente y decir que la democracia, cuando está impulsada de esta suerte, deja de ser un simple método que puede ser discutido racionalmente como una máquina de vapor o un desinfectante. En realidad, se convierte en algo que, desde otro punto de vista, he afirmado que era incapaz de convertirse, a saber, en un ideal, y más bien en parte de un orden ideal de cosas. La misma palabra puede convertirse en una bandera, en un símbolo de todo lo que es más querido para un hombre, de modo de todo lo que ama en su nación, exista o no un nexo racional entre ambas cosas. De una parte, la cuestión de saber hasta qué punto los hechos de la política están concordes con las distintas proposiciones contenidas en el credo democrático, deviene entonces para el demócrata tan irrelevante como es para el creyente católico la cuestión de cómo se concilia la conducta de Alejandro VI con la aureola sobrenatural que rodea al papado. De otra suerte, el demócrata de este tipo, no obstante aceptar postulados que entrañan importantes implicaciones acerca de la igualdad y la fraternidad, estará también en situaciones de aceptar con toda sinceridad casi todas las desviaciones de dichos principios a que puede dar lugar su propio comportamiento o su propia posición,
Esto no es tampoco lógico. La mera distancia que los separa de la realidad no constituye ningún argumento contra un precepto ético o una esperanza mística. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta el hecho de que las formas y frases de la democracia clásica están asociadas para muchas naciones a acontecimientos y evoluciones de su historia que son entusiásticamente aprobados por grandes mayorías. Una oposición a un régimen establecido es probable que utilice estas formas y frases cualesquiera que sean su significado y sus raíces sociales. Si esta oposición triunfa y sus desenvolvimientos subsiguientes se muestran satisfactorios, estas formas enraizarán con la ideología nacional. Los Estados Unidos constituyen el ejemplo más notable de esta asociación de ideas. Su propia existencia como Estado soberano está asociada a una lucha contra una Inglaterra monárquica y aristocrática, a excepción de una minoría de realistas, en la época de la administración de Grenville. Los americanos habían dejado, probablemente, de considerar al monarca inglés como su rey y a la aristocracia inglesa como su aristocracia. En la Guerra de Independencia combatieron contra los que de hecho, y según su sentimiento, se habían convertido en un monarca extranjero y en una aristocracia extranjera, que intervenían en su política y en sus intereses económicos, a partir ya de un estadio anterior de las turbulencias. Presentaron su contienda, que era realmente nacional, como una contienda del pueblo contra sus dominadores, fundándose en los derechos inalienables del hombre y a la luz de los principios generales de la democracia clásica. El texto de Declaración de Independencia y el de la Constitución adoptaron estos principios. Siguió un desarrollo prodigioso que absorbió y satisfizo a la mayoría del pueblo, que creyó comprobar con ello el buen fundamento de la teoría embalsamada en los documentos sagrados de la nación. Las oposiciones rara vez consiguen la victoria cuando los grupos dominantes están en la cumbre de su poder y de su éxito. En la primera mitad del siglo XIX se levantaron oposiciones que profesaban el credo clásico de la democracia y terminaron por prevalecer contra gobiernos, algunos de los cuales, especialmente en Italia, estaban notoriamente en un estado de decadencia y estaban en boca de la gente por su proverbial incompetencia, brutalidad y corrupción. Esto redundó, naturalmente, aunque no lógicamente del todo, en beneficio del credo democrático, que se mostraba, además, superior cuando se le comparaba con las supersticiones oscurantistas propugnadas por aquellos gobiernos. En estas circunstancias, la revolución democrática significó el advenimiento de la libertad y la decencia y el credo democrático, un evangelio de la razón y del progreso. Naturalmente, esta ventaja estaba destinada a perderse y el abismo entre la teoría y la práctica de la democracia estaba destinado a ser descubierto, pero el encanto de la aurora tarda en palidecer. En tercer lugar, no hay que olvidar que hay síntomas sociales en los que la teoría clásica se adapta efectivamente a los hechos con un grado suficiente de aproximación. Como ya se ha señalado, este es el caso de muchas sociedades pequeñas y primitivas, que, en realidad, han servido como prototipo para los autores de esa teoría. Puede ser también el caso de sociedades que no son primitivas, siempre que no estén demasiado diferenciadas y no alberguen problemas graves. Suiza es el mejor ejemplo. Hay tampoco por qué disputar en un mundo de campesinos que, a excepción de los hoteles y los bancos, no contiene ninguna gran industria capitalista, y cuyos problemas políticos son tan simples y tan estables que es de esperar que los comprenda y esté de acuerdo en cuanto a ellos una abrumadora mayoría. Pero si podemos concluir que en tales casos la teoría clásica se aproxima a la realidad, tenemos que añadir inmediatamente que esto es así, no porque describa un mecanismo eficaz de decisión política, sino tan solo porque no hay grandes decisiones que tomar.
Finalmente puede invocarse nuevamente el caso de los Estados Unidos a fin de demostrar que la teoría clásica parece a veces concordar con los hechos, incluso en una sociedad grande y altamente diferenciada, y en la que hay grandes problemas que resolver, siempre que circunstancias favorables neutralicen la ponzoña de estos problemas. Hasta la entrada de este país en la Primera Guerra Mundial, la opinión pública se ocupaba principalmente de los negocios de explotación, de las posibilidades económicas de su propio medio. Mientras estos negocios no fueron seriamente interferidos por la política, nada de ella importaba seriamente al ciudadano medio, que contemplaba con bondadoso desprecio las piruetas de los políticos. Podían irritarse algunos sectores por las tarifas aduaneras, por la política de la plata, por el mal gobierno local o por una disputa ocasional con Inglaterra. La gran mayoría del pueblo no se interesaba por la política, a excepción de un caso de desacuerdo grave que condujo a un desastre nacional, la Guerra de Secesión. Y en corto lugar, aprecian los políticos, por supuesto, una fraseología que les permite adular a las masas y les ofrece una excelente oportunidad, no solo para evadir la responsabilidad, sino también para confundir a sus adversarios en nombre del pueblo. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 21. Disculpen mis errores de dicción, pero bueno, falta práctica, ¿no? Entonces, pues nada, como ya digo, es bastante claro. Es probable que haga 2 vídeos más leyendo los 2 capítulos subsiguientes, pero lo vamos a dejar aquí porque yo creo que ya llevamos un buen rato leyendo y si no quedaría una cosa monstruosa. Entonces pues eso, les llamo a continuar con la lectura en los próximos vídeos, ¿de acuerdo? Venga, que vaya muy bien, hasta luego.